Siglo XX, una centuria de transformaciones que cambió el mundo. El siglo XX fue uno de los periodos más convulsos y transformadores de la historia de la humanidad. En apenas 100 años el mundo experimentó avances tecnológicos sin precedentes, conflictos globales devastadores y cambios sociales y políticos radicales. Desde las dos guerras mundiales hasta la llegada del hombre a la Luna, este siglo dejó una huella imborrable en la historia. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue el primer conflicto global del siglo XX. Comenzó en 1914 tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y enfrentó a las potencias de la Triple Entente, Reino Unido, Francia y Rusia, con las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La guerra introdujo nuevas tecnologías mortíferas como los tanques, los aviones de combate y las armas químicas. Terminó en 1918 con la derrota de las potencias centrales y el Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones a Alemania. Este tratado, sin embargo, sembró las semillas de futuros conflictos. En 1917 Rusia vivió dos revoluciones que cambiaron su historia y la del mundo. En febrero el zar Nicolás II fue derrocado y en octubre los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder. Este evento marcó el inicio de la Unión Soviética, el primer estado socialista del mundo. La Revolución Rusa inspiró movimientos comunistas en todo el mundo y estableció un nuevo orden político que rivalizaría con las democracias capitalistas durante gran parte del siglo XX. El crack del 29, que comenzó con el colapso de la Bolsa de Nueva York, desencadenó la Gran Depresión, la peor crisis económica del siglo XX. Millones de personas perdieron sus empleos y la pobreza se extendió por todo el mundo. Esta crisis llevó a cambios significativos en las políticas económicas, incluyendo el New Deal en Estados Unidos, y contribuyó al ascenso de regímenes autoritarios en Europa. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia, con más de 60 millones de muertos. Comenzó en 1939 con la invasión de Polonia por parte de la Alemania nazi y terminó en 1945 con la rendición de Alemania y Japón. La guerra vio el uso de armas nucleares por primera vez con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y el horror del Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi. El conflicto también llevó a la creación de la Organización de las Naciones Unidas y marcó el inicio de la Guerra Fría. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, liderado por la Unión Soviética. Esta rivalidad, conocida como la Guerra Fría, se caracterizó por la carrera armamentística, la competencia espacial y conflictos indirectos como la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. La Guerra Fría terminó en 1991 con la disolución de la Unión Soviética, marcando el fin de un periodo de tensión global y el inicio de un nuevo orden mundial. El 20 de julio de 1969, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Esta hazaña, parte de la misión Apolo 11, fue un logro monumental de la ciencia y la ingeniería y un símbolo de la capacidad humana para superar los límites. La carrera espacial, impulsada por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también llevó a avances tecnológicos que transformaron la vida cotidiana, como los satélites de comunicaciones y los sistemas de navegación. El 9 de noviembre de 1989, el muro de Berlín, que había dividido Alemania y simbolizado la división del mundo durante la Guerra Fría, fue derribado. Este evento marcó el inicio del fin del comunismo en Europa del Este y llevó a la reunificación de Alemania en 1990. La caída del muro de Berlín fue un momento de esperanza y celebración, pero también marcó el inicio de nuevos desafíos en un mundo en transición. En las últimas décadas del siglo XX, el mundo experimentó una globalización acelerada, impulsada por avances tecnológicos como Internet, que comenzó a extenderse en los años 90. Este proceso transformó la economía, la cultura y la política, conectando a las personas como nunca antes. Sin embargo, la globalización también generó desigualdades y tensiones que continúan siendo temas centrales en el siglo XXI. El siglo XX, pues, fue un periodo de contrastes, un siglo de guerras devastadoras, pero también de avances científicos y sociales sin precedentes. Estos acontecimientos no solo definieron el siglo pasado, sino que también sentaron las bases para el mundo en el que vivimos hoy.